Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A, con el texto de un evangelio que es entrañable para todos nosotros, ¿no? Que es Mateo capítulo 16, la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo y la fundación de la iglesia en la roca de Pedro. Hace 3 años, en un vídeo que llamé Abro ante ti una puerta, exploré un aspecto de esta fundación de la iglesia en la fe de Pedro, el aspecto este de la puerta, que es fundamental realmente. Me gustaría que vieran de nuevo ese vídeo, los que no lo vieron, que lo vieran, porque todo lo que digo ahí realmente lo suscribo y creo que es una explicación muy válida de todo este evangelio. Yo me voy a dedicar a otro aspecto. Ahí hablamos, podríamos decir así, del resultado, la puerta esta que se abre con la confesión de fe. Y hoy me gustaría detenerme en la confesión de fe en sí misma. ¿Vosotros quién decís que soy? Y Pedro, en nombre de todos, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, vamos a abordar esa pequeña frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver primero la relación que tiene con la escena parecida en San Marcos. Y que, sobre todo, nos vamos a detener qué significa esto de el Hijo del Dios viviente. Bien, primero que nada, la escena ¿dónde ocurre? En Cesarea de Filipo. Bueno, eso es más o menos como si estamos actuando en el teatro, ¿sí? Y entonces en una escena muy fundamental de la obra, el protagonista agarra a los otros protagonistas y se los lleva al bar de la esquina. Y entonces todo el público se queda ahí esperando ver la escena y resulta que está ocurriendo allá afuera. Bueno, eso es Cesarea de Filipo, es excéntrica respecto a la geografía del Evangelio. Queda en el norte, fuera por completo de la geografía en la que se desarrollan los Evangelios tal como los conocemos. Y esto es todo un signo, lo que está ocurriendo ahí realmente no ocurre a la vista del público, ocurre en la intimidad de esa iglesia, que además en el Evangelio de San Mateo tiene ese desarrollo tan hermoso que no está en Marcos, que es la fundación en la roca de Pedro. Pero quiero simplemente señalar este aspecto de intimidad que tiene la confesión de fe. Una intimidad que es muy significativa, es decir, realmente para comprometernos con Jesús hay que llegar a esa confesión de fe, incluso a esa confesión en la intimidad. La escena, como les digo, tiene su origen en la redacción de San Marcos, como muchas cosas en Mateo. Está básicamente tomado de San Marcos y luego con desarrollos, ya sea redaccionales, cosas que San Mateo va explicando, o hace ingresar otras tradiciones que San Marcos no recogió, como en este caso la fundación de la iglesia en la roca de Pedro. Pero la escena nuclear está en San Marcos. Si vamos a la escena de San Marcos, que es mucho más breve naturalmente, Marcos 8, 27 en adelante, es muy muy breve. Allí le hace la misma pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pero la respuesta de Pedro es ligeramente distinta. Dice: tú eres el Cristo. Y ahí lo deja. Y entonces vamos a Mateo y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí uno dice: bueno, ¿será que se lo inventó San Mateo? ¿Será que esta es otra escena distinta? No, es la misma. Entonces vamos a empezar por preguntarnos sobre la confesión en sí, por qué en San Marcos es más breve. Y si es algo que se inventó Mateo o es algo que a lo mejor San Marcos no lo puso completo. Bien, y para eso nos tenemos que derivar un poquitito. Esto ya lo hemos hablado otras veces, la estructura del Evangelio de San Mateo. San Mateo es el que inventa el género evangelio. Él escribe el primer evangelio, pero además inaugura un modo de contar a Jesús, que lo llamamos evangelio. Y entonces su evangelio tiene un título, y ese título dice: comienzo del evangelio o de la buena noticia de Jesús, el Cristo,
el Hijo de Dios. Y fíjense que aparecen los dos mismos elementos que en la confesión de Mateo, pero nada más que en Marcos están aquí en el primer versículo. El comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando luego se va desarrollando el Evangelio, llegamos al capítulo 8 y viene esta confesión de fe de Pedro. Entonces, tú eres el Cristo. Eso es capítulo 8. Después vamos avanzando y llegamos al capítulo 15 y el centurión, cuando lo ve a Jesús en la cruz, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y toma la otra mitad, digamos, que aparecía en el versículo 1. Y ahí nos damos cuenta que esa frase del versículo 1 es la síntesis y la marca de la estructura del Evangelio. El Evangelio de San Marcos tiene una estructura muy simple y muy transparente. Hasta la mitad, podríamos decir, es cosa de judíos. Los judíos llegan a reconocer a Jesús como el Cristo. Los judíos en la persona del judío Pedro. Y luego el centurión, el pagano, llega a reconocer en la cruz al Hijo de Dios. Entonces todos confluyen en la confesión de la fe de quién es realmente este Jesús. Igual lo dejan solo, porque en el Evangelio de San Marcos lo dejan siempre solo a Jesús. Pero los dos llegan a confesar. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, esto nos sirve para darnos cuenta que San Mateo no es que esté inventando nada aquí. Lo que hizo fue restituir la frase entera a lo que San Mateo, por una cuestión puramente estructural y literaria de su Evangelio, había descompuesto en dos partes. San Mateo lo que hizo fue recuperar la fórmula completa. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se corre un peligro con la mitad que dejó San Marcos, y que es que nos quedemos con el Cristo entendido en el sentido puramente judío. El mesianismo nada más que judío. En cambio San Mateo ha conjurado ese peligro restituyendo la frase entera. Tú eres el Cristo, es decir, entendiendo profundamente el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que realmente lo que tenemos que explicar es qué quiere decir esa fórmula, el Hijo del Dios viviente. En realidad el Mesías es una expectativa que no hace falta explicarla mucho. Dentro del judaísmo, el mesianismo es una concepción según la cual Dios iba a enviar un ungido. Siempre Dios envía ungidos para una necesidad concreta, para una misión concreta. Entonces ven, por ejemplo, cuando Elías está huyendo del rey Ahab y está todo muy mal y ya prácticamente está desapareciendo el profetismo de Yahvé, de todos modos Dios lo manda a ungir a Eliseo como profeta, a Jehú como rey, ¿ven? Lo manda a ungir. Entonces la unción es el signo de que Dios interviene en la historia irrumpe en ella para dar un acto de salvación. Y dentro de eso, el mesianismo real, hay otras formas de mesianismo, el mesianismo real insistía en la venida de un heredero de David. Entonces, Jesús cumple esa expectativa, pero bueno, en realidad ungidos pueden ser muchos. Nosotros también, ¿ven? En el bautismo somos ungidos, rey, profeta y sacerdote, con el santo crisma, ¿no? Así que la unción es una cosa que Dios interviene en la historia y califica a alguien para una misión. Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. ¿Pero en qué sentido? ¿Y en qué sentido lo de él es, en cierto sentido, único? En cierto modo, único. Entonces Jesús es el ungido y nos aclara San Mateo porque es el Hijo del Dios viviente. Esa segunda parte no es un mero complemento, es la explicación de en qué sentido este mesianismo no es una simple unción. No es un ungido más, es el Hijo del Dios viviente. Bueno, ahora sí vamos a la expresión el Hijo de Dios, que no es una expresión nueva, no es una expresión que se inventó San Mateo o San Marcos o San Lucas, es una expresión que tiene su arraigo ya en el Antiguo Testamento.
aparece en el Antiguo Testamento la expresión Hijo de Dios. También aparece entre los pueblos paganos, nos encontramos en muchos mitos que los dioses tienen hijos. Entonces habrá que ver si en ese sentido es el Hijo de Dios Jesús, ¿no? Yo pienso que no. Fíjense que nosotros hemos desarrollado mucho esta cuestión del Hijo de Dios. ¿A través de qué? A través de toda nuestra teología trinitaria, y llegamos a una serie de fórmulas que tardaron 4 siglos en elaborarse y que las tenemos condensadas en ese texto poético y difícil que es el credo niceno-constantinopolitano. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. ¿Ven? Son todas fórmulas difíciles. Corremos el peligro de creer que esta confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo es una cosa para teólogos, para que desarrollen eso, y entonces desentendernos de ella. Pero Jesús lo lleva fuera del escenario y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Así que es una pregunta que nos sigue dirigiendo a nosotros y tenemos que poder decir con propiedad, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando llegamos a confesar la fe, ahí en Cesarea de Filipo, fuera de las luces del escenario, llegamos a confesar realmente que Jesús es el Hijo del Dios viviente, entonces nos metemos en ese Pedro que es piedra, y abrimos esa puerta que se abre ante nosotros. Dejemos ahora el desarrollo posterior. Está muy bien, la Iglesia con esa fórmula, el Hijo de Dios llega a decir cosas muy profundas sobre la intimidad misma de Dios. Pero nosotros eso lo confesamos en el credo, pero vamos a tratar de penetrar en esta fórmula que parece mucho más sencilla, mucho más vital. Tiene que decir algo desde estos hombres que están ahí sentados y que se dan cuenta que ya no forman parte de la multitud. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista redivivo, eso típicamente es Herodes el que lo dice. Este es Juan el Bautista, el que yo maté, debe haber vuelto a la vida. Otros dicen que eres Elías. Claro, si yo soy un judío de la época, ¿qué descubro sobre Jesús que se parece a Elías o a Eliseo? De todos los profetas de Israel, de Elías se tenía la expectativa de que volvería, porque como había sido arrebatado a los cielos en un carro de fuego, entonces volvería. Pero además de eso, Elías es, junto con Eliseo, de los 2 profetas que resucitan muertos. Ya miren que hay otro profeta importantísimo en la tradición antigua, que es Moisés mismo. Moisés, hay una cierta línea en que lo califica como profeta, ¿no? No ha vuelto a surgir en Israel otro profeta como Moisés, a quien Dios hablaba cara a cara, termina así el Deuteronomio, ¿no? Pero Moisés los resucita muertos, hace un montón de cosas muy interesantes, como sacar agua de la roca, o tirar el bastón y que se transforme en culebra, pero no resucita muertos. En cambio, Elías, Eliseo, son muy especiales en su taumaturgia. Y Jesús le insiste, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar, ¿pero eres tú o tenemos que seguir esperando? No, mira, los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos resucitan. O sea que el propio Jesús suscitó esa corriente de interpretación de su persona. Este es un Mesías en el sentido en que también Elías y Eliseo eran Mesías, eran ungidos. Eso dice toda la gente. Están confusos respecto de cuál de todos estos personajes sería, pero no está mal. Han visto lo que han visto a un taumaturgo. Pero ahora Jesús mismo, propiamente Él los saca de esa multitud, a estos discípulos, y los sienta de una manera nueva. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y los anima a que penetren un poquito más en ese mesianismo. Ya es un mesianismo que sea el profeta, y entonces Pedro se anima a decir algo que a lo mejor lo tenía en su interior dándole vueltas, pero claro, es difícil. Me voy a poner delante del maestro en darle lecciones de teología, no. Pero ahora Jesús propiamente lo animó, Vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Cristo, es decir,
el Hijo del Dios viviente. Y con eso le aplica un título que, como les digo, está presente en la tradición judía. En la Biblia nos aparecen varias formas de entender el Hijo de Dios. Hay una primera que hasta nos puede parecer un poco graciosa, que es muy mitológica. Se une en este sentido al sentido de Hijo de Dios que encontramos en los mitos paganos. Si vamos a Génesis 6:2, nos encontramos con que los hijos de Dios miran a las hijas de los hombres y les parecen muy bien, ¿no? Y ahí se quedan con los ojos cuadrados viendo a las hijas de los hombres y salen a perseguir hijas de los hombres. Entonces Dios se enfada y decide destruir todo. Es el antecedente mítico del diluvio. El narrador lo contó ahí, el narrador antiguo recogió esta tradición, este mito antiguo, y no supo muy bien cómo encajarlo. Entonces no queda claro que son esos hijos de Dios. Realmente no queda claro. Y a lo largo de la historia, las interpretaciones han tratado de racionalizar eso, pero es un elemento mítico ahí enclavado que sirve para poner en movimiento todo el diluvio. Los hijos de Dios que salen a perseguir a las hijas de los hombres. Y entonces, después viene toda una racionalización, esos son los ángeles caídos, y pero ahí lo que dice es lo que dice. Primera vez que aparece esta expresión, hijos de Dios. Mucho más finamente, pero nos encontramos en un salmo que rezamos nosotros habitualmente, el Salmo 89, nos encontramos con una expresión parecida, más fina, pero sigue siendo una expresión que raya en lo mitológico. Salmo 89:7, vamos a buscarlo, y dice: ¿quién entre las nubes es comparable a Yahvé? ¿Quién se iguala a Yahvé entre los hijos de los dioses? Uy, ven que nuevamente suena una cosa, nosotros lo traducimos un poquito más suavizado, pero esto es lo que dice literalmente, así está en Biblia de Jerusalén. ¿Quién como Yahvé entre los hijos de los dioses? Y entonces ya ahí, sí, por un lado lo ensalza a Yahvé, pero por el otro lo mete en el conjunto de lo que estamos en el Olimpo. Ven que es un lenguaje todavía primitivo, aunque trata de encontrar el modo de expresar al Dios bíblico, pero es admisible en la poesía bíblica, pero hay que tener cierto cuidado con estos pasajes, porque nos hablan de un universo mental que no tiene que ver con la confesión nuestra de la fe. Un poquito más adelante, podríamos decir, más adelante en la comprensión de este Hijo de Dios, nos encontramos a Israel como hijo de Yahvé. Israel como hijo de Yahvé es una metáfora también utilizada en la Biblia. Éxodo 4:22. Me encanta esta expresión, aunque el conjunto es un poco bruto, pero me encanta en sí la expresión. 4:22 dice... Dios le dice a Moisés, ¿no? Y dirás a Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hasta ahí está fantástico. Después es un poquito bestia, ¿no? Porque dice, y yo te dije, deja salir a mi hijo para que me dé culto, pero como tú no me lo quisiste dejar, entonces yo te mato a tu primogénito. Bueno, ya ven cómo se mueve aquí Yahvé en el horizonte del Éxodo, ¿no? Pero me quedo con la expresión, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Fíjense que aquí hijo de Dios tiene un valor que ya no es estrictamente ese de los que salen a perseguir hijas de los hombres. Ya es un valor mucho más elevado, mucho más profundamente religioso. Expresa una relación distinta y nueva con Dios. Oseas, el profeta, va a retomar eso mismo, pero con una elevación poética mucho mayor, porque ya aquí no es, como no me dejaste al mío, entonces te mato al tuyo. Es una cosa mucho más poética. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y yo lo llamaba y lo trataba de atraer con lazos de amor. Yo le enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos. Es una hermosa expresión, muy melancólica, porque Yahvé aquí se está quejando de que su hijo se va con otros dioses,
¿eh? Se va tras otros dioses, se está quejando, pero para quejarse utiliza un lenguaje de filiación totalmente nuevo. Nosotros conocemos esta cita a través de la evocación que hace San Mateo con la huida a Egipto, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Él, como ven, aquí lo entiende de otro modo. Aquí está refiriéndose al Éxodo, que de Egipto llamó Dios a Israel, que es su hijo. Y hay un tercer sentido de la filiación divina, del Hijo de Dios. Un tercer sentido que lo conecta con lo de Mesías. En la promesa mesiánica, la promesa de Natán, 2 Samuel 7, un texto que tenemos que conocer al dedillo, que es cuando David dice, voy a construir una casa a Yahvé. Entonces Yahvé, a través de Natán, le dice, ¿tú me vas a construir una casa? No, yo te voy a construir a ti una casa. Y entonces es la promesa mesiánica. Yo voy a construir para ti una descendencia eterna. Y entonces, cuando va desarrollando esa descendencia eterna, llega al versículo 14 y dice, respecto del heredero de David, ¿no? Yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿Ven que ya aparece, es distinta que la relación de Israel, hijo de Dios? Aquí ya es una relación que se establece en función de algo nuevo, de una elección específica. Yo seré para él padre, él será para mí hijo, no todo Israel, sino ese que yo he elegido como heredero tuyo. Eso lo recoge luego un salmo que nosotros tenemos muy metido, que es un salmo que nosotros usamos cristológicamente, pero es un salmo real. Es decir, es un salmo que cuando entronizaban a un heredero de David le recitaban este salmo, ¿no? Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, en el momento de la entronización, este sentido específico, propio y nuevo de lo que es ser un hijo de Dios, se entroniza por yo te he engendrado hoy, es decir, pasa a ser hijo de Dios de una manera totalmente nueva. Nosotros hemos utilizado este salmo como salmo mesiánico para Jesús, y está bien usado, porque Jesús, como hijo de David, es hijo de Dios de una manera nueva y distinta. Bueno, bien, entonces como vemos en el Antiguo Testamento aparece la expresión Hijo de Dios en muchos sentidos. En sentidos más lejanos, más emparentados con lo mitológico, con la relación vaga de Dios con los hombres, sentidos más históricos, de Egipto llamé a mi hijo, sentidos más misionales, en donde se le da una misión a un determinado hombre que es el Hijo de Dios. Este sentido mesiánico. Y aparece también otro sentido ya a las puertas del Nuevo Testamento, en la literatura sapiencial, pero la literatura sapiencial tiene todo un recorrido en la Biblia, pero me refiero aquí específicamente al último estadio de la literatura sapiencial, un libro que se escribe en el año 50 a.C., o sea que estamos ahí en la puerta del Nuevo Testamento. Saben que incluso hay un canon, una lista de libros bíblicos del siglo II, que incluye este libro como libro del Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿no? Porque está ahí, está muy, muy, muy cerca de la revelación cristiana, que es el libro de la sabiduría. Nosotros leemos mucho estos fragmentos precisamente en relación a la pasión de Jesús. Me gustaría que lo leyeran, que vayan a Sabiduría, capítulo 5, versículos 1 al 5, y allí identifica al sabio con el Hijo de Dios, pero no cualquier sabio, sino un sabio que por su sabiduría se vuelve irritante para los malvados y lo matan. Es un sabio sufriente. Entonces, por algo, en la tradición del Nuevo Testamento se ha visto esto ya prácticamente dentro de la revelación cristiana, aunque cronológicamente es un poco anterior. Pero está dentro del círculo de la sensibilidad del Nuevo Testamento que está surgiendo. Prepara el camino de la revelación de Jesús. Bien, entonces Hijo de Dios aparece en muchos sentidos en la revelación del Antiguo Testamento. ¿Y en qué sentido aparece en el Nuevo Testamento? Miren, la expresión Hijo de Dios es probablemente, junto con Mesías, es probablemente una de las primeras que se le aplicaron a Jesús. Los primeros cristianos
cómo se apropiaban de la figura de Jesús, cómo lo entendían, cómo decían que ellos eran cristianos a diferencia de los judíos fariseos, de los judíos saduceos. Ellos eran judíos pero de una manera nueva, ¿no? Porque tenían un centro puesto en este Jesús. Todavía los primeros años no se ha roto con el judaísmo. Entonces, ¿cómo decían esa diferencia? Bueno, a través de fórmulas de fe y de confesiones poéticas y de himnos que iban empezando a nacer y de fragmentos de tradición, pequeñas historias de milagros, historias de enseñanzas, discursos, todo eso que luego 30 años más tarde, 40 años más tarde, va a empezar a dar lugar a los evangelios. Pero los primeros cristianos no tenían los evangelios como tenemos nosotros. Entonces tenían pequeñas fórmulas. Y una de ellas, muy antigua, la recoge San Pablo para iniciar su carta a los romanos. Ustedes piensen que carta a los romanos es una carta que San Pablo dirige en los años 56 más o menos, a una comunidad que es la única, de todas las que él les escribe, es la única que él no ha fundado. Y además tienen noticias sobre él que pueden dar que hablar, que es que anda predicando a los gentiles y quitándolos de la obediencia a Moisés, esas cosas de las que acusaban a Pablo, ¿no? Y entonces San Pablo se quiere presentar, porque él quiere ir a Roma, entonces se quiere presentar ante la comunidad para que lo reciban no como Juan de los Palotes, sino como un cristiano. Y entonces para eso acude a una fórmula de fe que él encuentra en la tradición cristiana. Este texto en sí no es de San Pablo, él lo encuentra en la tradición, por eso es una fórmula muy, muy, muy antigua. Dice que bueno, Pablo, siervo de Cristo Jesús, a quien ya había prometido por los profetas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Una fórmula simétrica, ¿ven? Es como un dístico como nos encontramos en los Salmos continuamente, este tipo de dísticos, una fórmula antitética, según la carne, tal cosa, según el Espíritu, tal otra. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, tiene el valor de que por un lado lo confiesa Jesús como Mesías, constituido acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne. Lo confiesa como Mesías, pero dice, ojo, Hijo de Dios no agota el mesianismo, sino que viene a decir algo nuevo, algo sobre Jesús que no está contenido en la fórmula mesiánica. ¿Ven? Claro, nosotros leímos la fórmula de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de momento habíamos entendido que el Hijo de Dios viviente era una explicación del mesianismo. Pero ahora vemos que es más complejo el asunto. El Hijo del Dios viviente está contenido en el Mesías, pero lo excede, es un poco más. ¿Qué es ese más? ¿De qué habla ese Hijo de Dios que está en estas fórmulas de fe tan esenciales, tan iniciales de la fe cristiana? ¿Qué es ese Hijo de Dios? Si vamos a los evangelios, nos encontramos que es la fórmula que nos aparece en momentos muy centrales. En el bautismo de Jesús aparece la confesión del Hijo de Dios, en la transfiguración. Luego los judíos, para juzgarlo, le preguntan, bueno, pero dinos de una vez por todas, ¿tú eres o no eres el Hijo de Dios? Ven que aquí se está apuntando un sentido de Hijo de Dios que hasta puede hacer la diferencia entre un Jesús que va a padecer o que lo van a liberar, ¿no? Entonces, esta fórmula contiene para los primeros cristianos algo muy esencial. Expresa la unción de Jesús específica, igual que en el mesianismo del Antiguo Testamento. Dios escoge a y lo constituye Hijo de Dios con poder. Expresa eso, pero expresa un plus. Está involucrado también esto del Hijo de Dios, que es el sabio que sufre. ¿Ven? Aparecen todos esos sentidos que hemos visto. No es que saliera a perseguir hijas de los hombres, no, ese sentido no aparece. Pero aparecen todos esos sentidos de Hijo de Dios que hemos visto. El Hijo de Dios que es mi primogénito y que tú me lo estás haciendo sufrir. Todos esos sentidos aparecen.
pero en una síntesis nueva, que San Mateo la ha expresado con la fórmula el Hijo del Dios viviente. Y parece que esa palabra fuera un mero agregado, pero no. Esa palabra le da un valor muy propio a la expresión Hijo de Dios. Si ustedes recorren los evangelios, y sería lindo que buscaran una concordancia a la expresión Hijo de Dios, cómo se reparte en Marcos, en Mateo y en Lucas, ¿no? Van a ver que en San Mateo hay una cierta preferencia en la expresión Hijo de Dios. Todos la usan, porque es una expresión central para nuestra fe, pero hay una cierta preferencia en San Mateo. Bueno, esa preferencia, y se nota mucho en el capítulo 27, es decir, en plena pasión. Vamos a leer capítulo 27, versículos 43, versículo 54. Dice, ha puesto su confianza en Dios, el sabio del libro de la sabiduría, que lo salve ahora si es que de verdad lo quiere, ya que él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Es una cita, ¿ven? De sabiduría, pero nos muestra que el momento en que se revela el Hijo de Dios en Jesús es el momento de la obediencia de la cruz. Y eso es algo que para San Mateo es fundamental. De hecho, el demonio, cuando lo tienta a Jesús, lo tienta precisamente con esto: si eres el Hijo de Dios, y lo quiere sacar de la obediencia al Padre. Y Jesús le muestra que su obediencia al Padre es lo que lo hace Hijo de Dios. Y ese es un concepto que no hay un momento del Evangelio de San Mateo que lo dé, pero está en todo el Evangelio de San Mateo. Es algo propio de San Mateo. Todos entienden Hijo de Dios de alguna manera. Hay una manera lucana, hay una manera marcana, hay una manera joánica sin ninguna duda, pero hay una manera específica de Mateo. ¿Y cuál es la manera específica de Mateo? Esta que luego nos aparece en la cruz. Jesús es el Hijo de Dios, en tanto es el que lleva al límite la obediencia al Padre. Su ser Hijo de Dios se constituye en la obediencia al Padre. Ahí tenemos un concepto mateano del Hijo de Dios. De hecho, en un momento incluso es una fórmula muy linda en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea que se puede ascender hasta este ser hijo de Dios de una determinada manera, siguiendo un camino. El camino de Jesús es la obediencia al Padre. Un importantísimo exégeta de San Mateo, Ulrich Luz, tiene uno de los últimos grandes tratados sobre el Evangelio de San Mateo, de los años 2000, 2000 y pico, o sea, es muy reciente. Hace una aclaración muy importante sobre este concepto de Hijo de Dios en la obediencia al Padre. Un concepto con el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Él dice, y ahora leo directamente el fragmento de él, dice: esto no significa que la filiación divina de Jesús consista en una cualidad humana especial, en la obediencia perfecta. Cuidado, porque con esto de podemos ascender a la categoría Hijo de Dios siguiendo un determinado camino, pareciera que va de la humanidad al Padre. Pero no, cuidado, porque para San Mateo, y ahí viene la inclusión del Hijo del Dios viviente, para San Mateo, lo que lo constituye Hijo de Dios en la obediencia a Jesús es la respuesta que el Padre da a esa obediencia. El hecho de que a través de la obediencia de Jesús el Padre actúa, el Padre entra en la historia. La expresión Dios viviente tiene siempre en la Escritura el sentido de un Dios que actúa en la historia. Precisamente eso es lo que lo hace distinto de los ídolos. Los ídolos son una estatua que está ahí y no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero en cambio el Dios viviente es el Dios que actúa en la historia. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios por su obediencia perfecta. Pero lo que lo constituye en Hijo de Dios no es la virtud humana de la obediencia. Ese es el camino por el cual Jesús se abre a la actuación de Dios a través de él.
Por eso es tan importante que aquí no solo se confiesa a Jesús como el Hijo del Dios viviente, sino que al confesarlo como el Hijo del Dios viviente, el Padre abre una puerta. El Padre actúa. Cuando el cristiano confiesa a Jesús como el Hijo del Dios viviente, Dios actúa. Actúa primero en Cristo, luego en cada obediencia cristiana, pero es Dios que actúa, el que abre esa puerta, es Dios que actúa, el que constituye a ese Jesús en Hijo de Dios y a esos hermanos de Jesús en hijos de Dios. Es Dios que actúa. ¿Y qué apareció aquí de nuevo? El concepto tan mateano que ya hemos visto varias veces y que vimos que es el centro del Evangelio de San Mateo, que es Dios con nosotros. Es decir, el Hijo de Dios en obediencia, que es el concepto mateano específico de Hijo de Dios, el Hijo de Dios en obediencia es la manera en que Jesús abre la puerta para el Dios con nosotros. Por eso luego la fórmula final del Evangelio es: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo entra, porque al ser Dios con nosotros ya entra en la vida íntima del Padre. Dios con nosotros. Abre a través del Hijo de Dios en obediencia, abre la puerta para la actuación de Dios en el mundo. A través del Hijo y a través también de quien confiesa al Hijo y de quien realiza lo que realiza el Hijo. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.